Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buena madrugada para todos ustedes. Yo soy Manuel Sevilla y este es el curso de Patrimonio Cultural en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. En la sesión de hoy estaremos discutiendo el concepto de cultura para pensar el patrimonio. Haremos una mirada al concepto desde distintas orillas disciplinares y en sus usos cotidianos. Luego propondremos un modelo que hemos denominado una mirada sistémica a la cultura. Haremos una pausa para ejercicios individuales o colectivos, como ustedes lo consideren, y nos volveremos a encontrar para una síntesis del curso. Muy bien, y arrancamos entonces en materia. ¿Qué es cultura? Esta es una pregunta que debo decir puede ocupar un semestre completo para los estudiantes de antropología o de sociología, y es una pregunta que ha ocupado a muchas disciplinas de las ciencias sociales principalmente. Si ustedes piensan en los usos cotidianos que tiene esta palabra, se sorprenderán de las múltiples ocasiones que las utilizamos en espacios familiares, en espacios con amigos, en la universidad, por supuesto. Y quisiera proponerles en este caso una pausa, un ejercicio que hiciéramos aquí en clase. Vamos a tomarnos 5 minutos, aquí dejamos corriendo el video con unas instrucciones muy concretas que les voy a dar. Les voy a pedir entonces que saquen su libreta de notas, su cuaderno, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Insisto, durante 5 minutos yo estaré llevando aquí en el cronómetro los tiempos y doy las instrucciones entonces. Preparémonos entonces a partir de este momento. Entre el minuto 1 y 2, lo que usted va a hacer es un listado de situaciones en las que se utiliza la palabra cultura de forma cotidiana. ¿Dónde la utiliza usted o dónde ha escuchado que se utilice? Vamos a tomarnos para eso 2 minutos que empiezan a contar desde ya. Escriba en su cuaderno dónde ha escuchado la expresión cultura o expresiones asociadas como culto, inculto, todas esas posibilidades. Piense en su familia, piense en el colegio, piense en el entorno universitario, en los medios de comunicación de los que hacemos uso. ¿En qué situaciones se utiliza la palabra cultura? Vamos ya por 35 segundos, queda 1 minuto y medio. Nos queda 1 minuto para concluir esta primera parte del ejercicio. Situaciones en las que se utiliza la palabra cultura en la vida cotidiana. Nos quedan 30 segundos. Diez segundos para concluir. Y paramos en esta primera parte. Siguiente momento entonces. Vaya a su cuaderno y para el día de hoy usted tenía que hacer una definición de cultura a partir de la lectura que usted hizo de la política nacional para cocinas tradicionales. Empecemos, volvamos a esa lectura, por favor hagámosla. 1 minuto para que usted revise esa definición que tuvo.
Muy bien. Vamos cerrando entonces esta parte y pasamos al tercer momento de este ejercicio, al que le vamos a dedicar los últimos 2 minutos. Y es, compare esa definición de cultura que usted había hecho con ese listado de situaciones que acaba de escribir. ¿En qué se parece? Empecemos a correr ese tiempo. 2 minutos para que usted las compare. Usted había hecho ya una definición de cultura y acaba de hacer un listado de situaciones donde se utiliza esa palabra. ¿En qué se parecen? ¿Será que esa definición de cultura que usted había hecho incluye esas situaciones? ¿Qué le falta? Hagamos esa comparación y reflexionemos 1 minuto y cuarto que nos queda por delante sobre eso, sobre en qué se parecen y en qué no. Nos queda 1 minuto para que usted haga esa comparación. Muy bien. El propósito entonces era revisar algunos usos cotidianos de la palabra cultura, cotejarla con esa definición que usted había hecho a partir de la lectura sobre culturas culinarias en Colombia y ver qué elementos en común tenían la una con la otra. Estamos de vuelta entonces y aprovecho para decirles que este es un pez de artesanía del archipiélago de San Andrés y Providencia, que va a ser muy importante durante esta primera sesión. Ustedes se van a dar cuenta, porque entre otras es un espacio donde confluyen múltiples formas de patrimonio y por supuesto múltiples formas culturales. A eso volveremos entonces. Decíamos entonces que nos vamos a centrar en ese concepto de cultura. Y ustedes habrán encontrado ya distintos usos que se le puede dar. Quisiera iniciar diciendo que es una palabra que se deriva de un término alemán que después hizo tránsito al inglés y que hoy en día se sigue utilizando. La expresión culture en inglés, entre otras, significa un cultivo de bacterias y de granos. Esto puede sonar un poquito repulsivo en este momento, pero en realidad quiere decir un conjunto de individuos, en este caso microorganismos, que comparten elementos que les son comunes. Esto nos puede empezar a parecer similar a la idea de cultura que tenemos. Y les pido que revisen esas definiciones y ustedes se darán cuenta que hay expresiones en el uso cotidiano que las podemos dividir entre 2 grandes conceptos. El primero de ellos es un concepto, insisto, de uso cotidiano, pero que tiene mucha validez dentro del imaginario, y es que la cultura es algo que se tiene o que no se tiene. Vamos a enfocarnos en esa primera parte. El otro lo veremos más adelante. Este es el uso que encontramos detrás de expresiones como, por ejemplo, fulano de tal es una persona inculta, o vamos a la universidad para culturizarnos, o hay que culturizarse para ciertas cosas, ¿ven? O esta es una emisora cultural en contraste con emisoras de radio que no son culturales, o vamos a hacer un evento cultural. Este uso específico de la palabra cultura tiene que ver en parte con conocimiento y aprecio por ciertas formas de expresión humanas, con ciertas habilidades, con ciertos modales, y todo eso, el conocimiento, las habilidades y los modales, desde este punto de vista, es algo que se tiene. Se tiene de cuna, se tiene porque en el contexto en que una persona creció lo obtuvo,
y que se puede adquirir, pero hay un componente desde el origen, pues, que se supone está allí presente. Y vamos a basarnos en una definición que hace Raymond Williams, un sociólogo, y es subrayada una parte de esa. No suelo hacer karaoke, pero en este efecto lo vamos a hacer, y se refiere a un estado desarrollado de la mente, una persona con cultura, una persona culta, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Esa expresión que es quizás la más extendida en la cotidianidad. También, cuáles son los procesos para desarrollar ese estado avanzado de la mente, y finalmente, cuáles son los resultados de eso. Por eso entonces decimos que una persona culta es el resultado de un proceso de educación, generalmente en una institución que le habría entregado la cultura, y que es capaz de apreciar o de producir ciertas formas que tienen que ver con las artes y con ese tipo de productos intelectuales. Este, que es un uso cotidiano, es el que está asociado a expresiones como los buenos modales. Una persona culta se supone que tiene ciertos modales, que tiene ciertos conocimientos de arte, de etiqueta, de relaciones públicas y ciertas preferencias estéticas. En esta primera sesión trabajaremos, ya por la lectura ustedes se dieron cuenta, nos centraremos en las culturas culinarias, y ahí un ejemplo interesante tiene que ver con el uso de los cubiertos. Esta es una imagen de una mesa con buena parte de lo que se supone son los utensilios que dicta la etiqueta de la buena mesa. Incluso hay todo un protocolo respecto a con cuáles de esos utensilios hay que hacer qué. Mire la cantidad de platos, mire la cantidad de copas, mire la cantidad de cubiertos que hay allí. E insisto, hay toda una etiqueta respecto al uso que se tiene que hacer de esto. Se supone, desde este punto de vista, que una persona culta no solamente no comería con las manos, sino que sabría utilizar el tenedor 14, el tenedor 12, el tenedor 2 y el tenedor 3 de acuerdo al platillo que le vayan a servir. Esto, por supuesto, es muy complejo. Y si ustedes recuerdan, hay una película muy reconocida que se llama Ratatouille, donde aparece este señor, que es Anton Ego, y es un crítico culinario. Pues bien, desde este punto de vista de que la cultura es algo que se tiene, pues aparecen este tipo de personajes, ¿no? Se supone que hay unos productos artísticos e intelectuales, y por supuesto las personas que conocen de esos productos son gente culta, entre comillas, lo que habla de una especie de élite cultural que tuvo el privilegio o de nacer en un entorno donde eso era cotidiano, o de ir a ciertos espacios para aprender esos elementos culturales. Entonces, cuando dice, no es que se va a culturizar, pues se refieren a recibir ese tipo de conocimientos. Esta mirada, debemos decir, es una mirada que ha sido muy criticada, porque ya ustedes se habrán dado cuenta, de fondo lo que tiene es que hay ciertos conocimientos que le dan el estatus de culto a una persona, y sistemáticamente eso está ligado a nociones de clase y de distinción. Es decir, se supone que las clases económicamente más favorecidas son las clases cultas, y las clases con menos dinero son las clases incultas. Eso es lo que desde este punto de vista aparecería. Bien, y en última, Ratatouille pues tiene que ver con eso, con un señor que maneja este lenguaje, maneja estos conocimientos de alta cocina, y su gran sorpresa, y por eso pues la película tiene mucho sentido, es cuando encuentra que el chef es un ser vivo que viene de otro extremo de la cadena natural, por así decirlo. Este es un tipo de concepto, un uso del concepto de cultura, que no es el que estaremos utilizando en clase, pero que es bueno conocerlo. Insisto, ha sido muy criticado. Hay otro concepto, y es el de formas de ver el mundo. Cultura entendida como formas de ver el mundo, y nos vamos a valer de nuevo de la definición de Raymond Williams. De nuevo, el karaoke, por una parte, es todo modo de vida diferenciado que implica todas las formas de actividad social. Importante esto, todo modo de vida diferenciado que implica todas las formas de actividad social.
Hay, por supuesto, unas actividades, eso incluye las actividades intelectuales y artísticas y unas prácticas asociadas, donde está el lenguaje, las artes, la filosofía, el periodismo, la arquitectura, la gastronomía, el diseño, la publicidad, todo lo que ustedes quieran. Pero si se dan cuenta, eso que estaba en el corazón de la anterior definición es una parte solamente de la cultura desde este punto de vista, que es una mirada más antropológica. Desde este punto de vista no tendría sentido decir que hay personas incultas, es decir, que hay personas sin cultura. No, todo el mundo tiene cultura, lo que pasa es que hay ciertos conocimientos que son más o menos pertinentes en ciertos escenarios. Bien, esta definición, que es la definición de orden antropológico, la que vamos a utilizar acá, en el contexto de este curso. Y si ustedes se dan cuenta, tiene una serie de bondades. Verlo desde este punto de vista, la cultura como formas de ver el mundo, primero que todo nos permite involucrar no solamente las prácticas artísticas, que es con las que generalmente se asocia el concepto de cultura, sino muchos más elementos. Los significados es quizás lo más importante, las formas de relacionarse entre las personas, las prácticas cotidianas, los espacios y los objetos. Todo eso tendría significados culturales y lo que tendríamos que hacer nosotros como analistas es tratar de entender esos significados culturales. Bien, entonces para seguir con nuestro ejemplo desde las culturas culinarias, pensar por ejemplo en una comida que sea una especie de rollos de arroz compactado nos permite ver dos puntos comunes entre un plato como el sushi y por supuesto la popular morcilla o rellena que encontramos en toda América Latina. Desde este punto de vista nadie diría que el sushi es más culto que la morcilla, son simplemente expresiones distintas de en este caso de la culinaria de distintas culturas y cada una tendría un significado, promovería unas formas de relacionamiento en torno a ella, unas prácticas de preparación, unas prácticas de consumo, unos espacios donde se prepara esto y por supuesto unos objetos o unos utensilios. Miren entonces que desde este punto de vista no estamos haciendo valoraciones de qué formas culturales son más o menos importantes o dignas de ser aprendidas o preservadas o conservadas. No, a cada una se le otorga de forma muy democrática unos atributos y las valoraremos más adelante desde otro punto de vista. Este es entonces el enfoque que entraremos a trabajar en nuestro curso. Bien, así visto, entonces quiero hacer un contraste, si ustedes recuerdan, cuando estábamos hablando de la cultura vista como algo que se tiene o no se tiene y que tiene que ver con elementos de distinción, mire cómo eso se relativiza. Esto es un taco mexicano que está integrado por unos objetos que son unas tortillas, por unos elementos que están allí presentes, que es resultado de un proceso de preparación, que es también parte de la cultura, y para usted poder saborearlo, tiene que tener unos conocimientos, una disposición para unos sabores que están allí, pero también unos conocimientos sobre cómo comerse esto, que entre otras pasa porque usted esto no se lo come con cubiertos. ¿Ve? Miren las paradojas. Un taco, lo último que usted haría sería comérselo con cubiertos. Usted quedaría, paradójicamente, como una persona inculta porque no sabe cómo comerse un taco. Y a todos nos ha pasado que la primera vez que nos comemos un taco, a menos de que seamos mexicanos, pues lo llenamos de forma absurda y después no sabemos cómo doblarlo y nos volvemos una miseria. Entonces, mire cómo desde este punto de vista hay prácticas asociadas que son significativas en su propio contexto. Al punto de que dentro de las guías de cómo comerse un taco aparece de forma explícita lo que usted no debe hacer. Usted no debe comérselos con tortillas crujientes porque se le vuelve nada. Tiene que pedir al menos 3, no se chupa los dedos y sobre todo, ojo, no utiliza cubiertos. Entonces, este es el enfoque que vamos a trabajar de cultura como formas de ver el mundo y allí se involucran significados, prácticas, espacios, objetos de distinto orden que tienen una valoración de acuerdo al contexto donde se encuentran.
Ante lo cual surge la pregunta de cómo se valoran ciertas prácticas culturales, si todas son favorables o no, si todas son buenas o malas. Y es una pregunta que es válida porque uno entraría a decir, bueno, si toda comunidad y toda persona tiene formas de ver el mundo, o sea, tiene su propia cultura, pues todas son igual de valiosas. Desde un punto de vista sí, pero no todas son igual de convenientes para el desarrollo de esa comunidad, y allí es donde está la diferencia. Traigo entonces otro personaje muy reconocido en el ámbito culinario, que obviamente lo pondríamos aquí a Antonego, y es Ronald McDonald, que simboliza toda una cultura de comida rápida. Bien, aquí la vemos entonces, y es la cultura de las comidas rápidas. Uno entraría a decir entonces, bueno, esto es comprensible en un espacio como en la vida contemporánea, en la cual no hay tiempo para preparar la comida, en la cual todo el mundo va de afán, necesita comer algo ágil, rápido. Bueno, sí, hasta cierto punto. ¿Tendría un valor desde el punto de vista cultural? Claro que sí. Pero ya entramos a preguntarnos esto, ¿qué tan conveniente es para el desarrollo de unas personas o de una comunidad en general? Y es donde vienen las críticas. Y es, por ejemplo, la relación directa que se puede establecer hoy entre el consumo de comida chatarra y la obesidad infantil en países como México. Traigo la estadística para México porque se reconoce que es el país con primer lugar en obesidad infantil en América Latina. Sin embargo, en países como Colombia, como Perú, no estamos lejos de eso. Entonces ahí uno entraría a decir que quizás la crítica a las comidas rápidas no sea porque sea cultural, sea menos culto que decidir comer lo que nos dice Antonego, sino porque en términos del desarrollo de las personas, y en este caso de los niños, pues tiene serias implicaciones. Ahora, eso nos llevaría a una cultura de comida sana, que es favorable, que es bienvenida, pero que también tiene sus limitantes, lo cual nos lleva a este ejemplo que vimos al principio de esta coyuntura en la cual nos encontramos, y fue cuando el gobierno de Colombia sacó el mensaje de que además del desayuno, el almuerzo y la cena había que hacer otras 2 comidas secundarias, y a media tarde se sugería nueces, almendras, cacahuates y frutos secos. Aquí también uno dice entonces cuál es el sentido de realidad que puede tener una campaña como estas. En un país donde tenemos altísima desnutrición, donde las personas, muchas, escasamente pueden tener las 3 comidas al día, le vamos a decir entonces que además a media tarde busque nueces, almendras, cacahuates y frutos secos. Entonces aquí irse al otro extremo también tiene un nivel de insensibilidad social al cual le cabe una crítica. En síntesis, lo que estamos proponiendo aquí es una mirada a la cultura amplia, que no ponga valoraciones en términos de qué elementos culturales son mejores o peores, sino cuáles son más convenientes para el entorno en el cual se encuentran. Ese es el enfoque que vamos a trabajar sobre cultura en este curso. Y en este caso estamos hablando de aspectos culinarios, pero vamos a ver que esto aplica también para sistemas culturales asociados con la construcción, con la religiosidad, con la producción agrícola, con la generación de espacios urbanos. Es decir, este concepto de sistemas culturales estaría en la base de una mirada amplia al patrimonio. Esa es entonces una idea central que trabajaremos en este curso, y estamos orientándonos hacia lo que llamaríamos una mirada sistémica a la cultura. Y aquí viene muy útil esa lectura que ustedes hicieron para el día de hoy. Perdonen aquí que me mueva. Que era, para el día de hoy, ustedes hicieron la lectura de la política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales en Colombia. Decidimos escoger este texto porque, primero que todo, tenía ese capítulo que ustedes ya revisaron, donde se habla y se articula muy bien el concepto de cultura, el concepto de identidad y más adelante el de patrimonio, y porque el caso específico de las cocinas tradicionales involucra muchos de los elementos que hemos mencionado. Un sistema de significados, que significan ciertas comidas para una comunidad,
un sistema de relaciones personales en torno a la comida, hay unos espacios donde se prepara la comida, unos objetos con los cuales se prepara, unos insumos, unas prácticas y unos saberes que están allí involucrados. Es entonces un excelente ejemplo para aproximarnos inicialmente, y si ustedes se dan cuenta, dijimos que íbamos a promover una idea de una mirada sistémica a la cultura, sí, porque todos esos elementos forman parte de un sistema, están relacionados, como podían ver ustedes en esa gráfica, en esa tabla que iban a reseñar dentro de la lectura. Esta tabla para todos ustedes ya es conocida, estaba en la página 21, 22, 23, algo por el estilo, y lo que hace es discriminar de manera muy clara múltiples elementos que forman parte de esos sistemas culinarios. Usted ya la conoce y vemos entonces cómo lo anticipamos. Aquí tenemos un sistema de valores y de significados. Todos los significados asociados a la comida lo encontramos aquí. Encontramos también unas prácticas como el consumo de alimentos. ¿Cuáles son los hábitos para hacerlo? ¿Cuáles son las reglas para comer? Usted está muy relacionado con eso. Encontramos también que hay unos objetos, unas herramientas, unos muebles, unos enseres para poder cocinar. Y está, por supuesto, una asociación con el espacio donde se cocina. Esto de pronto en las casas contemporáneas nos puede parecer un poco lejano porque solamente se cocina en un lugar. Pero si pensamos en términos de patrimonio, y es hacia allá, hacia donde vamos, pues hay ciertas prácticas culinarias que suponen ciertas condiciones. Un horno de leña, una mesa de determinadas proporciones, unos enseres de cocina. Si ustedes se dan cuenta, todo esto está combinado. Aquí estamos hablando de cocinas tradicionales, que es una forma de cultura, por supuesto. Entonces, esta es una gráfica que nos permite pensar desde ya en términos sistémicos de la cultura. Y vamos a hacer entonces una primera pausa, y lo que les voy a pedir es lo siguiente. En Blackboard encontrarán disponible una guía de trabajo, un taller de trabajo en clase. Por favor, remítanse a ese, al taller de trabajo en clase que está inmediatamente después del link para este video, y lo vamos a hacer en el transcurso de esta clase. Yo lo que les propongo ahorita es lo siguiente. Pausen por favor este video, remítase a la guía que está en Blackboard y ahí hay unas actividades específicas que usted va a hacer ahora. Estimaríamos que usted se tomara más o menos unos 30 minutos para poder hacer esa actividad porque no es muy compleja. Por supuesto, si ustedes no quieren hacerla, pueden adelantar el video e irse a la síntesis de esta sesión. No tendría mucho sentido en términos pedagógicos porque la síntesis está basada en la actividad que ustedes van a hacer y como ya sabemos, pues el trabajo remoto implica que ustedes tengan un alto nivel de autonomía. Confiamos en eso entonces. Entonces, de nuevo, los invito a pausar el video en este momento, ir a la guía de trabajo en clase, al taller en clase para esta sesión y nos encontramos entonces en unos 30 minutos o cuando usted haya terminado su sesión, reactiva el video para seguir adelante. Muy bien, estamos de vuelta. Asumimos que usted puso en pausa el video, fue a Blackboard, descargó el taller para la clase, que tenía que ver, ya ustedes lo revisaron, con un libro que se llama Mac We Talk About DC. Esa es mi versión muy burda de el texto que encontraban ustedes en ese libro que está en la lengua criol. Por supuesto, esa es una versión caribe de una expresión inglesa que sería May we talk about the sea? ¿Podemos hablar acerca del mar? Es un texto de la profesora Ana Isabel Márquez acerca de distintos aspectos de la cultura del mar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que ya sabemos es la frontera norte de Colombia y nuestra conexión con el Caribe.
Es un libro, ya ustedes se pudieron dar cuenta, digital, ilustrado, orientado por supuesto a la difusión de estos aspectos. Es un libro de base académica, pero con propósitos de divulgación. El sentido entonces era que ustedes revisaran varios aspectos de ese libro, escogieran una de las secciones, podía ser la cocina, podía ser la navegación, podía ser la pesca, y para ese ejemplo tratar de hacer una adaptación de ese sistema que vimos para las cocinas tradicionales. Con eso ustedes han producido ya un mapa mental que lo discutiremos en nuestra próxima sesión. Entonces el propósito, si ustedes se dan cuenta, es tenemos un concepto de cultura, un concepto sistémico que nos permite valorar de la misma manera las distintas formas culturales de las distintas comunidades, sin decir que una sea mejor que otra, sino tiene que ver con sus espacios de desarrollo. Hicieron ustedes ese ejercicio y nos vamos ahora a la síntesis de esta sesión. Nos acompaña de nuevo nuestra pez artesanía del archipiélago, que es un pez que usted encuentra, si tiene la fortuna de ir, cuando caretea en cercanías pues, de la isla. Entonces, una primera idea que hemos visto el día de hoy, el concepto de cultura, tiene usos cotidianos, es una palabra que utilizamos de manera regular, pero además tiene una larga tradición entre disciplinas académicas. En el caso de este curso, nos vamos a centrar en el enfoque antropológico para comprender la cultura. Ese enfoque antropológico, antes de ir a esto, hay dos maneras en términos gruesos como se ha entendido la cultura. Una, que es de uso cotidiano, es que la cultura es algo que se tiene y que tiene que ver con la distinción. Esto ha sido muy criticado porque tiene unas fuertes implicaciones clasistas. ¿A qué nos referimos con esto? A que si se dice que hay personas cultas y personas incultas, el subtexto, lo que hay detrás de eso, es que hay ciertos conocimientos que son superiores a los de otras personas. Y sistemáticamente, detrás de esto lo que viene es que eso está ligado a clase y también que pues se puede adquirir o se puede aprender, pero que en realidad tiene que ver con el origen de las personas. Ustedes ya comprenderán entonces las profundas implicaciones que esto tiene en términos de que, pues si alguien tuvo la mala fortuna de nacer por fuera de esos espacios privilegiados, pues entonces nunca podrá ser una persona culta porque sus prácticas culturales siempre serán vistas como inferiores. Ese, insisto, es una forma de leer lo cultural que no es la que utilizaremos aquí. Privilegiaremos una mirada antropológica en la cual la cultura es entendida como formas de ver el mundo. Esta es una definición más democrática, una definición que parte de la idea de que todas las comunidades y todas las personas tienen cultura. Sin embargo, la clave se vuelve esas expresiones en dónde son más pertinentes, en dónde son más, cómo contribuyen al desarrollo de cada una de estas comunidades. ¿Ven? Entonces no hablamos de buenas o malas culturas, sino de prácticas, saberes, relaciones que son más o menos favorables de acuerdo con el contexto. Y haremos además, utilizaremos un concepto sistémico de la cultura y es que no la veremos por separado. Para cerrar entonces un ejemplo que tiene que ver con las cocinas, por ejemplo, y lo vimos, cómo es muy importante en algunos contextos conocer el uso detallado de los cubiertos, pero en otros contextos puede que sea más importante que usted sepa cómo armar bien un taco para que no se le venga encima. Incluso algunas destrezas culinarias y culturales que uno desarrolla es poder comerse una hamburguesa sin que se le vuelva nada y al mismo tiempo poder controlar cuánto de licor se consume para que usted no se vuelva a hazmerreír de la fiesta. Bien, o en términos, si pensáramos de arquitectura, una persona que tenga todos los conocimientos teóricos sobre construcción, ¿no? Muy culta en ese sentido, al momento de enfrentarse a un guadual en el cual haya que cortar
las varas de Guadua en determinado momento. Si no tiene esos conocimientos, pues de nada le sirve lo que tuvo en los libros, y esos son conocimientos asociados a una cultura campesina que son igual de valiosos. Ese es el enfoque entonces que vamos a tener a lo largo de este curso. Espero que hayan disfrutado su actividad, y con esto entonces cerramos la sesión del día de hoy, que tiene que ver con cultura para pensar el patrimonio. Seguimos en contacto entonces y nos vemos en una próxima sesión.